Con la siguiente, bueno, hemos visto un poquito cómo está la situación laboral, de la inserción laboral, y ahora vamos a ver con Cristina Manteca, que es trabajadora social del CEADA, compañera, pues un poco cuál es la situación ahora mismo de los sistemas de pensiones, las compatibilidades con el empleo, y un poco qué incentivos tienen las empresas para poder tener a las personas usuarias con discapacidad. Entonces, sin más que decir, todo tuyo. Gracias, Miguel. Me acerco, vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar así sin más, porque ya vamos con el tiempo ahí medio justo. Y me voy a pasar las primeras diapositivas que había hecho un poquito para enmarcar el tema, porque ya los compañeros de FEDACE lo han contado muy bien. Eso, el trabajo como un elemento esencial para la calidad de vida y para la integración de la persona en la sociedad, ¿no? Y como es un derecho reconocido en la Constitución y también en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y por tanto, según esto, pues eso, un objetivo importante de las instituciones que trabajamos en este tema del daño cerebral es favorecer la participación comunitaria y una de ellas a través de la reinserción y del empleo para personas con daño cerebral. Y nos encontramos, pues, también a lo largo de la intervención anterior ha salido, ¿no?, un poco la pluralidad de secuelas que hay en el daño cerebral, muy distintos grados de afectación. Cuando hablamos de empleo, pues a mí se me vienen muchísimas caras a la cabeza y hay diversidad, ¿no? Cuando oíamos antes de los datos, tenía a Amor a mi lado, la neuropsicóloga, y decía ella, me parece que había un dato que era como que antes del daño cerebral trabajaba el 70 y pico por ciento y después el 30 y pico. Y le dije yo así, haciendo la mitad. Y dice ella, pues me parecen muchos. Claro, son muchos, sobre todo para los que vemos nosotros, que siempre lo decimos. O sea, hay mucha gente que, gracias a Dios, no llega aquí al CEADA porque, aunque ha tenido un daño cerebral, es más o menos leve y entonces pues siguen para adelante con facilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso que... pero hay muchas más personas que tienen diversidad de problemas y esto requiere, digamos, el concurso y la ayuda por parte de la administración pública muy importante, de las administraciones públicas, pero también de las entidades privadas como FEDACE y todas sus asociaciones, de todo el equipo técnico y también muy importante de las propias familias de las personas con daño cerebral. ¿Y por qué tan complicado esto de la inserción laboral de personas con daño cerebral? Pues una de las razones, claro, el mercado de trabajo que tenemos, que es un mercado de trabajo donde hay muchas personas en desempleo y muchas precariedad también en el empleo. Y entonces ya cuando añadimos además factor daño cerebral, pues esto se complica. También la corta trayectoria que tenemos en este tema, como decía Inmaculada al principio, en discapacidad intelectual, en discapacidad física, hay más años detrás, ¿no?, y mayor trayectoria de trabajar en este tema del empleo. En daño cerebral se ha empezado recientemente, ¿no? Luego también los miedos de las personas con daño cerebral, esto nos lo encontramos aquí cada día. Y si vuelvo al trabajo y no puedo hacerlo, y si tengo problemas con mis compañeros, y si pierdo la pensión, miedos
y miedos fundados. No son así miedos porque sí, sino que son miedos fundados porque esto ocurre, ¿no? Bueno, lo de la invisibilidad del daño cerebral ya no lo voy a decir porque lo han dicho mucho. Y por último, esto que es lo que voy a tocar yo más, el sistema de pensiones contributivo y no contributivo y su régimen de compatibilidad-incompatibilidad con la actividad laboral. Que vamos a ver qué sacamos de aquí y qué podemos decir. Os cuento un poquito así por encima los distintos tipos de incapacidad y qué está reflejado. Todo esto está reflejado en la Ley General de Seguridad Social y que, bueno, ha tenido actualizaciones diversas, pero sobre todo un Real Decreto del 2015, creo que de octubre del 2015. Y ahí viene un poquito todo esto que os voy a contar. Y es con lo que contamos, porque es la ley. Entonces, pues ahí está. Bueno, sabéis que después de un proceso de incapacidad temporal, de la baja que nosotros llamamos, la persona pasa por el equipo de valoración de incapacidades, el tribunal médico, y ahí se decide si tiene algún tipo de incapacidad. Y los distintos tipos de incapacidad que hay son incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. La incapacidad permanente parcial es muy poco, los datos son muy escasos, hay muy poca gente en esta situación. Es una disminución del rendimiento normal, pero que no impide el seguir trabajando. O sea, es compatible con la actividad laboral, ya sea en el mismo trabajo donde estaba, ya sea en otro trabajo, pero no es incompatible. Y esto lleva consigo a nivel económico una prestación de pago único que es como un tanto alzado de mensualidades, bueno, ahí son unas cuentas que hacen para el trabajador y sigue trabajando en su mismo empleo. Yo siempre pongo el ejemplo de que tenía un tío que le habían cortado un dedo. Y entonces, bueno, se había cortado un dedo porque era carpintero, pero pudo seguir trabajando de carpintero con sus cosas, porque había cosas que a lo mejor no podía hacer, pero podía seguir en el mismo trabajo. Y entonces sí que tuvo esa incapacidad permanente parcial, ¿vale? Como ejemplo para que se trate. Luego está la incapacidad permanente total para la profesión habitual, que inhabilita a la persona trabajadora para realización de las tareas fundamentales de su profesión. Esto es compatible en principio con otro trabajo y otro salario, siempre y cuando las funciones... Esto copiadito de la ley que os he dicho antes. He querido poner así como cosas textuales para que veamos lo que pone la ley, ¿no? Siempre y cuando las funciones que realizan coincidan con aquellas que dieron lugar a esa incapacidad permanente total. Abarca no solo la profesión que tenía, sino también un poco el grupo profesional. Tiene una prestación económica que es, así en líneas generales, el 55% de la base de cotización, es decir, como la mitad de su base de cotización aproximadamente. Y si tiene un trabajo nuevo, por supuesto, tiene que comunicarlo al INS, tiene la obligación de comunicarlo a la entidad gestora, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el empresario tiene que cotizar por él. Luego está la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, que son semejantes en este aspecto de la compatibilidad. La incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo a la persona trabajadora para toda profesión u oficio, así se define.
Y la gran invalidez es cuando una persona que está en incapacidad, en una situación de incapacidad permanente, además necesita de la asistencia de otra persona para actos esenciales de la vida. En el caso de la incapacidad permanente absoluta, la pensión es el 100% de la base reguladora. Y en el caso de la gran invalidez es el importe de la pensión por su incapacidad permanente y luego un incremento como para remunerar a la persona que la atienda. El incremento está entre el 45 y 50%. Más. La compatibilidad, dice el artículo 198 de este Real Decreto. Las pensiones vitalicias, en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no presenten un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. No os he dicho antes que todo este tipo de incapacidades, aunque se llama incapacidad permanente, pues siempre se pueden hacer revisiones y en general viene siempre establecida en la resolución pues una revisión al año o a los 2 años más o menos, ¿vale? Entonces, dice, además, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, el INS podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo para una revisión. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues que, en principio, aunque sea con una incapacidad permanente absoluta, que antes se definía como persona que no puede ejercer ningún tipo de trabajo, que no tal, pues en realidad sí que puede volver a trabajar, según lo que pone aquí, ¿no? Porque es compatible, o sea, si tiene un trabajo que sea compatible con el estado de la persona y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Esto lo que lleva es a mucha... Claro, esto, por supuesto, hay que comunicarlo al INS. Entonces, lo que lleva es a mucho litigio y mucho juzgado, porque el INS en algunas ocasiones retira la prestación que tenían cuando tienen otro trabajo nuevo, en otras muchas ocasiones hacen revisiones y las revisan a la baja, diríamos. Gente que tenía una absoluta se la bajan a una total. Entonces, bueno, pero también se están ganando cosas en los tribunales de compatibilidad de la incapacidad permanente absoluta con otro trabajo. Yo tengo la sensación de lo que sé y de lo que he leído, pues que cuando se trata de una incapacidad permanente, aunque sea absoluta, si la cantidad económica no es muy alta, pues diríamos que el INS sí que aprueba y ahí siguen con la incapacidad y con el nuevo trabajo, ¿vale? Y diríamos que cobrando las dos prestaciones, la prestación y su salario. ¿Qué se entiende por no muy alto? Pues la mínima en incapacidad permanente absoluta me parece que está entre 700 y 800 euros. ¿Vale? Pero claro, la máxima puede estar en la pensión máxima, que está en 2.000 bastante. Entonces, bueno, pues hay un abanico muy grande. Como os decía, si hay un trabajo, o sea, si tiene la posibilidad de un nuevo empleo, la obligación de comunicar al INS, el empresario ha de cursar su alta y cotizar por él, por la persona. Y bueno, pues muchos pensionistas con una incapacidad permanente se plantearían trabajar si la actividad se adaptase a su nueva realidad.
y las necesidades que tiene, ¿no? Las adaptaciones de las que hablábamos, pues adaptándole la jornada y los horarios de trabajo. Nosotros vemos aquí que a lo mejor al final de un proceso de rehabilitación, la persona para volver al trabajo necesita menos horas, necesita a lo mejor pues un tiempo de teletrabajo que podría ser importante, en fin. Y luego también lo que pongo yo ahí como periodo de prueba. Lo que decíamos antes, ¿no? Que la persona tiene miedo de incorporarse y que eso no, y que el trabajo no pueda llevarlo, ¿no? Entonces, que estuviera bien regulado y que fuera algo como muy normal, que cuando la persona pase por un equipo de valoración de incapacidades y diga, yo quiero probar a ver qué pasa, pues que pudiese probar con tranquilidad. Vemos que 15 días, un mes no es suficiente, se necesita más tiempo, ¿no? De ir viendo si puede adaptarse y también en el trabajo, pues los compañeros, los jefes, ver qué puede hacer y si no lo puede hacer así, pues cómo lo puede hacer. Y si finalmente aquello no es posible, pues entonces a lo mejor tiene que pasar a una situación de incapacidad permanente y no puede trabajar, pero el que, claro, no hay posibilidad, o estás de baja o estás de alta. Nosotros en algunas ocasiones algún usuario ha podido como máximo a lo mejor plantear que como le quedaban vacaciones por coger todavía de a lo mejor del año anterior porque había estado de baja, pues el poder diríamos como dividir sus vacaciones y hacer la mitad de jornada de trabajo y la mitad de coger sus vacaciones y ampliarlo ahí un poco más, ¿no? Si tiene 20 días de vacaciones, pues tener 40 días donde hace media jornada. Pero es un apañillo, no es algo que esté, y eso si la empresa quiere, si el trabajo lo permite, en fin. Ahí yo creo que habría que trabajar más, sobre todo eso, en la incorporación a un trabajo que ya la persona tenía. Y luego otra cosa es que donde sí se admite y es más fácil la compatibilidad de la pensión con un trabajo son en los centros especiales de empleo. En los centros especiales de empleo hay profesionales que analizan, diríamos, como el perfil de la persona, y trabajan ahí en el acompañamiento, en el trabajo, y ahí el INS es más permisivo y sí que es más fácil compatibilizarlo. En daño cerebral, no sé si hay alguna experiencia sé que ha habido alguna, pero no sé si en este momento la hay, de centro especial de empleo específico de daño cerebral. Habrá de discapacidad física, de discapacidad intelectual, hay bastantes, pero de daño cerebral todavía ahí estamos en ello, ¿no? Bueno, y entonces, tras la declaración de una incapacidad permanente, el contrato de trabajo se extingue y la relación con la empresa se termina. Ahí la empresa, ya sea una incapacidad permanente total, ya sea una absoluta o una gran invalidez, la empresa ahí, bueno, esto hasta esta semana, ahora os cuento. Bueno, pues la empresa ya no tiene nada que ver y diríamos que es despedido de forma automática la persona ya con una incapacidad permanente. Entonces, claro, pues también es otra de las cosas que sería deseable que de alguna manera el Estado incentivase esta situación. Esto lo escribí la semana pasada o hace 10 días o 12. Y en esto hay solo o había solo una excepción. Cuando a juicio del equipo de valoración de incapacidades pensaban que esa persona que está ahí pasando por una valoración podría en un tiempo máximo 2 años
mejorar y volver al trabajo, lo que hacían es que le concedían una incapacidad permanente, pero tenía que aparecer reflejada en la resolución que se volvía a revisar en 1 o 2 años y que la empresa tenía mientras que guardarle su puesto de trabajo, o sea, su empleo y su puesto de trabajo en concreto. Se suspendía durante esos 2 años, pero tenían que guardarle su puesto de trabajo y su empleo. Bueno, pues en el Consejo de Ministros de esta semana, del día 21, se ha aprobado. Yo tengo de leyes, si hay alguna abogada o abogado, me pierdo bastante. Así en cómo va a ser ahora la realidad ya total. Bueno, pero en el Consejo de Ministros se aprobó una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores que dice justo eso, que cuando habla de cuándo se extingue un contrato de trabajo y en una de los números dice que se extingue por muerte o incapacidad permanente total, absoluta o la misma ley. Pues esto ya no va a ser a partir de ahora y la persona va a poder elegir entre extinguir su relación laboral o permanecer en el puesto de trabajo. Y si permanece en el puesto de trabajo, pues podrá pedir una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada. Esto también son palabras textuales, ¿vale? Porque, como me preguntaba antes la compañera, lo de cuál es la pensión baja, pues esto de una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada, pues vamos a ver lo que es, ¿no? O puede también pedir el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación. Claro, todo esto se tiene que dar, tiene que haber otro puesto de trabajo vacante y que cuadre con su perfil profesional y que sea compatible con la situación de incapacidad de la persona. Bueno, me veis así que parece que es que todo es negativo, ¿no? Pues me parece un gran avance, me parece que es un reconocimiento para las personas con discapacidad, es una lucha del CERMI, que el CERMI es el Comité de Representantes de Discapacidad con la Administración, y es una lucha de hace muchísimo tiempo, muchos años que están luchando. Entonces, pues haber conseguido esto es un logro. Vamos a ver cómo se va dando. Cuando os decía que no sé cómo es lo de las leyes y tal, es que no sé si esto, el que pase por el tribunal la semana que viene, ya se da o todavía tiene que pasar por algún sitio más antes de que sea oficial totalmente, ¿vale? Así que, bueno, iremos viendo en capítulos posteriores esto cómo se desarrolla, ¿vale? Bueno, dejamos las pensiones contributivas. Hasta ahora hemos hablado siempre de personas que habían cotizado a la Seguridad Social, que tenían tiempo suficiente para una carencia suficiente para poder tener derecho a una incapacidad permanente, etcétera. Ahora hablamos de las personas que no tienen cotizaciones a la Seguridad Social o no tienen cotizaciones suficientes para tener derecho a una incapacidad permanente, a la prestación. La incapacidad permanente sí tienen derecho, a lo que no tienen derecho es a la prestación o la pensión, ¿no? Y la pensión no contributiva es para las personas que, bueno, que carecen de ingresos según un cómputo que hay, ¿vale? Se realiza un baremo. No tener, como os decía, cotizaciones suficientes a la Seguridad Social, tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%, entre 18 y 65 años, porque es la edad laboral, y residir en territorio español durante 5 años al menos y que 2 de ellos sean los últimos, diríamos.
Y la compatibilidad con el sistema de pensiones no contributivas. También, como veis, he escrito mucho, también es todo sacado de la Ley General de Seguridad Social. Y hablan de que la pensión no contributiva por invalidez impedirá el ejercicio de otras actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. Bueno, pues esto es un poco parecido a lo que ocurría con las contributivas, ¿vale? Las personas que estén cobrando una pensión no contributiva y que empiecen a trabajar, pues dependiendo del salario pueden perder esa pensión no contributiva, pero es verdad que cuando dejan de trabajar inmediatamente vuelven a tener otra vez su prestación, ¿vale? Y por otro lado está las personas que empiezan, muchas personas con una pensión no contributiva compatibilizan a veces su trabajo con su pensión con un trabajo pues de jornada parcial, muchas veces en centros especiales de empleo, etcétera. Entonces, no siempre pierden la pensión mientras están trabajando. Ahí hay también un baremo y un cómputo y entonces en función de ese baremo a veces la pueden percibir entera la pensión no contributiva, a veces una parte. ¿Vale? Y vamos a la última parte, que es las bonificaciones y subvenciones para personas con discapacidad. Esto es también del 2023. Bueno, como veis, hay unas bonificaciones anuales, es decir, el empresario recibirá, estas son bonificaciones a la empresa, claro, recibirá una bonificación anual por la contratación de personas con discapacidad. Como veis, y la bonificación mayor, esperar a ver si esto me funciona, sí, aquí en 6.300 es para la discapacidad, bueno, para la discapacidad severa, ya sean de hombres y de mujeres, mayores de 45 años y cuando el contrato es indefinido. O sea, las variables son si es contrato indefinido o contrato temporal, si es una discapacidad severa o es una discapacidad no severa, y si es hombre o mujer. En general también, como veis, por ejemplo, en la discapacidad severa, en el contrato indefinido de menor de 45, pues para los hombres son 5.100 y para las mujeres 5.950. Entonces, bueno, pues estas bonificaciones son anuales para las empresas. Guardaros las preguntas y ahora al final las hacemos, ¿vale? Las contestamos. 5 minutos. Me van a sobrar. Subvenciones para contratos de personas con discapacidad. No me digáis por qué hay estas cantidades que a mí me dan un poco risa. Esto de 901,52. No lo sé. En los contratos indefinidos hay una subvención. Subvención significa una, ¿vale? No una cada año, ¿vale? Una subvención cuando contratan una persona con un contrato indefinido de 3.907 euros y hay poquito más de 900 euros para la adaptación del puesto de trabajo. Y en los contratos temporales no hay una subvención como tal, sino solo para la adaptación del puesto de 900 euros. ¿Vale? Y las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, ¿vale? Para los contratos con discapacidad. En los contratos formativos, contratos que se llaman así, formativos,
La bonificación es del 50% de la cuota. Sabéis que las cotizaciones son del empresario y del trabajador. Entonces, aquí estamos hablando de las cuotas del empresario. Pues un 50% de la cuota empresarial solo por contingencias comunes. También es que si os fijáis alguna vez en vuestra nómina, pues se cotiza por contingencias comunes, por accidente, por desempleo, etcétera. Bueno, pues en el contrato formativo es el 50% solo de la cuota empresarial por contingencias comunes. Los contratos, tanto indefinidos como temporales, de los centros especiales de empleo es la bonificación del 100% de las cuotas empresariales por todos los conceptos. O sea que toda la cuota empresarial del empresario está bonificada. Y luego, cuando hay una persona con discapacidad que está en un determinado puesto de trabajo y esta persona está de baja, está en incapacidad temporal, por la razón que sea, si contratan a otra nueva persona también con discapacidad en ese puesto de trabajo, mientras quien tiene el puesto está de baja, pues también hay un 100% de todas las cuotas empresariales por todos los conceptos. Y bueno, no he puesto nada aquí de que a nivel de la administración pública hay oposiciones donde hay cuota especial para personas con discapacidad. ¿Vale? Y bueno, alguna conclusión ahí más o menos. Hay estudios del CERMI, que como os decía es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, que concluyen que la inversión en formación y las políticas activas de ocupación para personas con discapacidad es rentable. Merece la pena invertir en las políticas de empleo para personas con discapacidad, que contribuye a disminuir la tasa de pobreza y la desigualdad de la población, que es importante. Pero es verdad que en general, aunque se están dando pasos, como acabamos de ver, nuestras leyes están más dirigidas a garantizar una pensión o una prestación económica que a apoyar y trabajar en el mantenimiento de un empleo. Decíamos eso, que es necesaria una reforma del sistema que debería orientarse a impedir que la regulación laboral y la seguridad social ponga impedimentos a la inserción laboral. Como hemos leído, sí que parece que está, pero luego en la práctica es difícil y incompatible, ¿no? Y esto desmotiva a las personas a incorporarse a un empleo, ¿no? Y necesaria también una normativa para poder solicitar esto que os decía, una adaptación progresiva tras el periodo de incapacidad temporal. A mí eso me parece importante. Hay, que yo conozca, hay solamente una resolución de noviembre del 2015 que venía con otras cosas y entonces hablaba de a la finalización para los empleados públicos, solo para los empleados públicos. A la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia podrán solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes, que ya os decía yo que me parece poco, y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la jornada diaria, preferiblemente en la parte flexible, o sea, como que era un poquito, ¿no? Este plazo podrá ampliarse un mes más y aunque hablaba específicamente del tema oncológico, decía podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gravedad. Que yo creo que el daño cerebral podría enclavarse en este tema, pero es para empleados públicos, es un mes ampliable un mes más y bueno, la adaptación era muy poquito así, pero bueno, es algo por lo menos. Esto es del 2015. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero seguro que hay gente que lo ha hecho.
Pues nada más. Muchas gracias.